Oremos. Padre Santo, dispón nuestro corazón en estos momentos para recibir tu enseñanza. Permite, Padre, que estemos receptivos, con una mente abierta, con un corazón dispuesto para recibir esa palabra que siempre nos edifica, que siempre nos redarguye, que siempre hace un efecto en nuestra vida. Te pido, Dios, que guíes mis palabras y que lo que yo enseñe sea para honrar y glorificar tu nombre y edificar tu pueblo, para que te amen y te sirvan todos los días de sus vidas en esta tierra. Gracias por este tiempo y ayúdame y guíame con el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Después de un corto receso de fin de año, en el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el día de hoy retomamos el estudio de esta carta considerando los versículos 17 al 19 del capítulo 6 de Primera de Timoteo. Así que abran sus Biblias en Primera de Timoteo 6, 17 al 19. Ya estamos en la recta final del estudio de esta carta pastoral. Hoy es el antepenúltimo estudio y el próximo domingo, si Dios lo permite, culminaremos el estudio de esta carta para dar inicio a un nuevo estudio. Así que abran sus Biblias y vamos a leer Primera de Timoteo 6, 17 al 19. Dice así la palabra de Dios: a los ricos de este siglo o mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. La enseñanza para el día de hoy lleva por título a los ricos de este siglo. Entiéndase la palabra siglo como mundo también. Pablo sigue hasta el final de su carta instruyendo al joven pastor Timoteo. En este caso le indica cómo instruir a las personas ricas o adineradas en la congregación. Pablo ya había escrito acerca del peligro del amor a las riquezas o al dinero, advirtiendo a la iglesia en el verso 10 de este capítulo 6 que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Él ya había escrito acerca de esto y en consecuencia a este gran peligro del amor al dinero, antes de terminar su carta, Pablo da unos mandamientos y lineamientos especiales para que Timoteo se los enseñara sobre todo a las personas más pudientes de la congregación, a los más ricos, a los que tenían más abundantes recursos económicos. Esto debido al gran dominio negativo que puede ejercer las riquezas en el corazón de las personas. Cuando no somos guiados por el Espíritu Santo,
en la administración de los recursos financieros que Dios nos provee. Entonces Pablo mira que esto es un gran problema en el ser humano, el apego a las riquezas, el confiar en las riquezas, el amor a las cosas materiales es un gran problema, y por eso Pablo insiste nuevamente a Timoteo que enseñe esto en la congregación para que no lleguen a este nivel. Ahora, por supuesto, no vayamos a pensar que este mandamiento no tiene que ver con nosotros, porque tal vez no nos consideremos ricos o pudientes, pero esto no es así, queridos hermanos, ya que nuestro estilo y nivel de vida moderno ciertamente nos haría ricos en comparación con el nivel de vida de la sociedad de los tiempos de aquellos días en que vivió Timoteo y Pablo. Nosotros tenemos mucha abundancia, mucho derroche, mucho despilfarro de las cosas que el Señor nos da. Así que esto no es para los ricos en abundancia solamente, sino también para todos en general. Ser correctos mayordomos y administradores de los recursos y los bienes que el Señor nos da. Así que leamos nuevamente nuestro texto, por favor, pongan sus ojos allí. Leamos nuevamente el texto. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Al observar detenidamente el pasaje, queridos hermanos, podemos ver que el Espíritu Santo dejó plasmado por la pluma del apóstol Pablo 5 mandamientos muy importantes que deben ser observados por las personas ricas o adineradas de la congregación y en general por todos aquellos que tengamos recursos económicos, pero que obviamente pues no es exclusivo en este caso para solamente las personas adineradas. Y esto también para cualquier persona fuera de la iglesia, porque es una enseñanza universal, por supuesto. Entonces, nuestra enseñanza el día de hoy consistirá en meditar en cada uno de estos mandamientos que están revelados en el pasaje que hemos leído. Entonces, veamos nuestro primer mandamiento, verso 17. Nuestro pasaje en el verso 17 inicia diciendo, permítame un momento, inicia diciendo, a los ricos de este siglo o mundo manda que no sean altivos. Ahí está el primer mandamiento. El primer mandamiento para los ricos es que no sean altivos. Es un mandamiento. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos. La riqueza puede ser una tentación para la arrogancia o el orgullo. Los ricos pueden llegar a creer que son mejores que los que no tienen dinero o que no necesitan de Dios. Una persona rica puede considerarse superior o mejor que aquellas personas que tienen pocos recursos. A eso tiende el dinero y por eso Pablo insiste y le dice a Timoteo, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, que no sean orgullosos, arrogantes, que no se crean que son mejores que los demás o que no necesitan de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que todos somos iguales ante Dios. El dinero no nos hace más ni nos hace menos. Todos somos iguales ante Dios sin importar nuestra condición social o económica. El dinero no nos hace mejores que los demás, pero si la persona tiene dinero,
y no es sensata, se convierte en una persona altiva y orgullosa y mirará a los demás por encima del hombro, con altivez, con arrogancia. Básicamente son dos cosas las que un cristiano rico o con recursos económicos debe tener bien en claro para evitar el orgullo y la altivez. En primer lugar, lo primero que debe entender la persona que tiene recursos económicos es que Dios es quien nos da todas las cosas, que no es la sagacidad del hombre, ni sus habilidades o experiencia financiera lo que le dio sus riquezas, sino la gracia y la soberanía de Dios. El rico nunca debe creer que tiene las bendiciones económicas por su rectitud, por su preparación o estatus social. Es la gracia de Dios la fuente de las bendiciones y es la soberanía de Dios el darle a unos más que a otros. Nunca debemos perder de vista eso, queridos hermanos. Es Dios el que nos provee, por lo tanto ustedes y yo no tenemos nada de qué enorgullecernos ni gloriarnos. Yo quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 18 y leamos esta verdad con un ejemplo en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 8, 11 al 18 dice: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides que Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como ese día. Hermanos, ahí tenemos la recomendación que Dios da a través de Moisés al pueblo de Israel. Le dice que se acuerde que fue Él el que lo sacó de la tierra de Egipto, y que cuando llegue a la tierra prometida no se vaya a olvidar de aquel que lo sacó, de aquel que lo sustentó, de aquel que lo cuidó, de aquel que le sacó agua de la piedra en el desierto, de aquel que les dio maná, de aquel que los llevó por el desierto para probarlos. Y que ahora, como están allá y sembraron y cultivaron, y las vacas y las crías se aumentaron y los cultivos produjeron, ahora vayan a decir que fueron ellos por su fuerza y por su empeño que tienen todas esas cosas. Lo que dice aquí el texto: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Es la tendencia del hombre, creer que es por su mano, por su fuerza, que se enriquecen, por su sagacidad. Dice el verso 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto. ¿Quién es el que nos da el poder para hacer las riquezas? Dios, hermanos, es que todo proviene de Dios. Él es el que le da la vida para que usted pueda levantarse e ir a trabajar. Él es el que le da el trabajo. Él es el que le da el oxígeno para que usted pueda respirar y vivir.
Él es el que hace producir la tierra para que usted se pueda alimentar. Él es el que le da el trabajo y le permite recibir la quincena o la mensualidad para poder sustentar la familia. No somos nosotros. Acordémonos entonces, hermanos, este primer principio que debemos tener muy en cuenta como creyentes, entender que es Dios quien nos da todas las cosas, que no es nuestra sagacidad ni nuestra fuerza, y para eso requerimos tener humildad y reconocer que así es, que si estamos hoy aquí sentados y nos pudimos levantar y venir a la iglesia, fue porque Dios nos dio la fuerza. ¿O no es así, queridos hermanos? Nunca nos olvidemos de eso. Y lo segundo, que un cristiano con recursos económicos o no económicos, vuelvo e insisto, debe entender para evitar la altivez o el orgullo, porque los pobres también son altivos y orgullosos, es que no es dueño del dinero que tiene, sino un administrador, de lo cual dará cuentas al Señor un día. Nosotros tenemos cosas y el Señor nos da cosas, y debemos entender que eso no es de nosotros, nada es nuestro. La Biblia nos enseña que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Simplemente somos administradores que un día daremos cuenta a Dios de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Por eso, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que todos vamos a dar cuenta de las cosas que Dios nos ha dado, de nuestra vida y de los recursos, obviamente. Nada hemos traído y nada nos podemos llevar. Ese es el segundo principio que debe tener en cuenta un cristiano. Ahora veamos el segundo mandamiento de nuestro pasaje en 1 de Timoteo 1, 16 al 17. El segundo mandamiento para los ricos de este mundo, mencionado en el verso 19, es que no pongan su esperanza en las riquezas. Noten lo que dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ya lo vimos, ni que pongan la esperanza en las riquezas. Ese es el segundo mandamiento. Y la razón para obedecer este mandamiento es que las riquezas son inciertas, dice el texto. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Esa es la razón para no poner nuestra esperanza en las riquezas, porque las riquezas son inciertas. Este es uno de los grandes pecados de nosotros los seres humanos, tanto ricos como pobres. El rico, porque para él sus riquezas son su Dios y su castillo fortificado. Y para los pobres, porque el deseo de tener dinero es para ellos la esperanza de ser felices y realizados. Así que en las dos esquinas hay ese pecado. Poner la esperanza en las riquezas es un acto de idolatría. Las riquezas son inciertas, hoy son y mañana no son. Pueden perderse por la inflación, por la recesión económica, por un desastre natural, por un mal negocio, por un robo, por un incendio. Por eso no debemos poner nuestra confianza en las riquezas, porque ellas son inciertas, son efímeras y son pasajeras. Pero ¿cuál es la tendencia nuestra? Que si tenemos platica en el bolsillo o platica en el banco, entonces nos sentimos plenos y realizados. Y yo no niego que el dinero cubre muchas cosas, pero esa no debe ser nuestra confianza. Usted puede tener todo el dinero del mundo y morirse, darle una enfermedad y no poder tener ninguna seguridad de que usted va a llegar al otro año por más dinero que tenga. La confianza debe estar puesta en Dios nuestro Señor. Miren lo que dice el Salmo 62, verso 10. Salmo 62, verso 10 dice: no confíes en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Vuelvo a leer este texto, vean lo que dice.
62:10, Salmo 62:10. No confíes en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis si se aumentan las riquezas. No pongáis el corazón en ellas. Ahí está el mandamiento del Señor. No pongamos el corazón, la confianza en las riquezas. Ahora pase a Proverbios 11:28. Proverbios 11:28 dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Bendito el Señor. El que confía en las riquezas caerá, tendrá calamidad, porque su Dios se desvanecerá. Sufrirá una gran desilusión. Mas los justos, es decir, los que confían en Jesucristo, en Dios nuestro Señor, reverdecerán como ramas, porque nuestra confianza es Dios y no algo inanimado. Y adelántese a Proverbios 23:5. Dice, Proverbios 23:5, ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las de águila y volarán al cielo. El proverbista hace una pregunta retórica. Dice, ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo nada? ¿Siendo efímeras? ¿Siendo pasajeras? ¿Cómo sucederá con las riquezas? ¿Se harán alas? Como águilas y volarán al cielo. Es decir, las riquezas no son seguridad para nosotros, ni deben ser seguridad. Ustedes dirán, pero eso ya lo sabemos, pastor. Pero en la práctica es donde se conoce verdaderamente si realmente usted confía en Dios o en su dinero. Y el tercer mandato para los ricos es que pongan su esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Noten el verso 17 nuevamente. En este verso 17 hay 3 mandamientos. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Primer mandamiento, que no sean altivos. Segundo, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Y tercer mandamiento, ¿cuál es? Sino en el ¿qué? En el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En lugar de poner la confianza en el dinero que es incierto, pongamos la confianza en el Dios vivo que es el que nos da todas las cosas para disfrutarlas. Me llama poderosamente la atención la expresión el Dios vivo. ¿Sí notan? Pongan la esperanza en el Dios vivo. Creo que esto lo hace Pablo para mostrarnos que a diferencia de las riquezas terrenales que son inertes, inanimadas e impotentes, que son un ídolo muerto, Dios es vivo, eterno y todopoderoso. En consecuencia, la riqueza de Dios es eterna porque Él mismo es la verdadera riqueza. No se puede perder ni robar como ocurre con las riquezas terrenales, porque Dios es eterno, queridos hermanos. Él es el Dios vivo y verdadero, dueño y fuente de todo bien, el cual, dice el texto, nos da todas las cosas para que las disfrutemos. En consecuencia, los cristianos debemos poner nuestra confianza siempre en el dador de las cosas y no en las cosas que Él nos da. Esa es la tendencia idolátrica nuestra, confiar en las cosas y no en el dador de las cosas. Triste y lamentablemente somos así, aún conociendo al Señor Jesucristo. Por eso la palabra siempre nos confronta para que miremos los ídolos de nuestro corazón. Y uno de los ídolos de nuestro corazón es la confianza en el dinero, el amor a las cosas materiales, sabiendo que son inciertas, que son efímeras, que son muertas, que son pasajeras. Nuestra confianza debe estar puesta en el Dios vivo, en el que siempre ha sido, que siempre ha existido, siempre es, siempre será,
por los siglos de los siglos. Amén. Ese Dios debe ser nuestra confianza y nuestra esperanza siempre. Hermanos, vaya conmigo a Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21, y lean conmigo esta parábola que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Y a uno que vino y le dijo: Señor, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Lucas 12, 15 al 21 dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Este maravilloso ejemplo de esta parábola es muy significativo. El rico de esta parábola no confiaba en Dios, confiaba en sus riquezas. Creía que ellas eran su felicidad presente, su felicidad futura. Y aparte de eso tenía otro agravante: era tacaño y era miserable para con Dios y su obra. Si ustedes notan todos los artículos posesivos que hay allí, ¿no? Mire, dice, él pensaba dentro de sí: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Él creía que era dueño de lo que tenía, de lo que Dios le había dado para administrar. Dijo: esto haré, ¿sí ve? Derribaré mis graneros. Él se creía dueño de todo. ¿Y era dueño? Murió, ¿y qué se llevó? Nada. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Todo era en función de él. Era un hombre totalmente egocéntrico. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Esto haré. Era él el centro de todo. Y diré a mi alma, dice: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿En qué pensaba él? En trabajar, amontonar y después, supuestamente, disfrutar. Pero Dios le dijo: necio. Una persona que actúa así es necia, aunque nos parezca a los ojos del mundo muy sabia y muy inteligente. Necia o necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. El alma no es nuestra, es de Dios. La vida es de Dios, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién es lo que tenemos? Realmente es de Dios. Y tanto que trabajó y otro viene y disfruta lo que usted trabajó. Pero lo que me dice allí que era tacaño para con Dios y su obra es que dice al final en el verso 21: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Era tacaño para con la obra de Dios. Este hombre era miserable para con Dios. ¿Y qué es lo que nos manda aquí el tercer mandamiento? Que pongan la esperanza o la confianza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Ciertamente este rico, Dios le había dado muchas cosas para que las disfrutara.
Pero él solamente pensó en él y no pensó en los demás ni en la obra de Dios. Y Dios le quitó todo. Ahora si usted va conmigo al Salmo 16, verso 2, podemos encontrar otra gran verdad. Salmo 16, verso 2, que debe ser la actitud de cada uno de nosotros. Salmo 16, 2 dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Amén. ¿Qué dijo el salmista? Oh alma mía, dijiste a Jehová, no hay para mí bien fuera de ti. Tanto el creyente rico como el creyente pobre deben tener bien en claro la convicción del salmista y la seguridad del salmista, que nuestra mayor riqueza, que nuestro mayor tesoro y nuestro mayor bien es Dios nuestro Señor, y en consecuencia Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Quién es nuestro mayor tesoro y quién es nuestro mayor bien realmente en este mundo si nosotros somos entendidos y sabios? Dios nuestro Señor. Él es el que nos da todas las cosas durante este mundo, nos asistirá en el momento de nuestra muerte y guiará nuestros pasos más allá de la muerte y nos recibirá en gloria. ¿No es Él nuestro mayor bien? ¿El dinero podrá hacer eso? No. No puede comprar la salvación. La redención de nuestra alma no se gana con dinero. La redención de nuestra alma se gana confiando en Jesucristo como el medio único dado por Dios para salvarnos. Él es nuestro mayor bien. Si Dios es nuestro mayor bien, Él nos dará todas las cosas para que las disfrutemos. Estaremos contentos con lo que Dios nos da. Unos tendrán más, otros tendrán menos, otros un poquito menos, pero cuando somos creyentes y confiamos en el Señor, estaremos satisfechos con lo que Dios nos da, porque para nosotros la felicidad no es la cuestión económica o las dádivas temporales, sino el saber que Dios es mi Señor, que Él me compró y que yo le pertenezco a Él. Él es mi mayor bien y por ende yo viviré feliz y tranquilo en este mundo. ¿O no es así? En Eclesiastés 5, 18 al 19, hay un texto que vale la pena leerlo, porque Dios tampoco nos está diciendo que usted tiene que mantenerse en un convento y no puede disfrutar de nada. No, hermanos, el texto dice que Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Obviamente ese disfrute es de acuerdo a los principios de Dios y no de acuerdo a los principios del mundo. ¿Qué dice Eclesiastés 5, 18 al 19? Dice: el rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. ¿Si notan que Dios es un Dios bueno? Él nos da las cosas para que las disfrutemos. No es para que nos vayamos ahora al extremo, que entonces yo no puedo disfrutar de nada. Lo que pasa es que el disfrute del que habla aquí es de acuerdo a las normas y a los parámetros de Dios, sin excesos y no cosas pecaminosas, donde honremos a Dios en la manera de disfrutar las cosas que Él nos da. Y hay una manera que es compartiendo con otros también, porque más bienaventurado, feliz y dichoso es dar que recibir. O sea, más bienaventurado es el que da que el que recibe. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y veamos la cuarta instrucción o mandamiento que Pablo da a los ricos. Está
en el versículo 17. La cuarta instrucción que Pablo da a los ricos es que sean ricos en buenas obras. Verso 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Hasta ahí. Amados hermanos, Dios provee las riquezas al hombre, no solamente para que las disfrute, como ya vimos que tenemos derecho a disfrutarlas, sino también para que sean ricos en buenas obras. Y el pasaje define el ser rico en buenas obras en el sentido de ser dadivosos y generosos. Así que los que tienen recursos económicos tienen la oportunidad de ser dadivosos y generosos, es decir, de hacer buenas obras con el necesitado y con el sostenimiento de la obra de Dios. Las buenas obras son una expresión de nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo. Cuando hacemos el bien al que lo necesita, estamos haciendo tesoros para el cielo. En consecuencia, la verdadera riqueza está en dar y no en tener riquezas. ¿En qué está la verdadera riqueza? En dar y no en tener riquezas. Cuando yo doy y sé a quién doy y para qué lo hago, estoy haciendo riquezas para el cielo. Entonces, ¿cuál es la verdadera riqueza? Dar. Que esas riquezas que Dios me da, yo las utilice para dar, ayudar a sostener la obra de Dios, ayudar al necesitado y poder cumplir un propósito sano y perfecto con las dádivas que Dios me da en este mundo. El ser dadivoso y hacer el bien con nuestros recursos es lo que protege nuestro corazón del materialismo y de hacer un ídolo de las riquezas. ¿Escucharon eso? Esta frase es muy importante y la vuelvo a leer. El ser dadivosos y hacer el bien con nuestros recursos es lo que protege nuestro corazón del materialismo y de hacer un ídolo de las riquezas. Siempre debemos recordar y tener bien en claro que Dios no nos da las riquezas materiales para confiar en ellas. Él nos las provee para que seamos ricos en buenas obras, es decir, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, hermanos. No es un tonto, como dice una frase muy conocida, no es un tonto aquel que pierde lo que no permanece para ganar aquello que permanece. Creo que es así. Estoy como el Chavo, ¿cierto? Pero así es. No es un tonto aquel que pierde lo que perece para ganar aquello que no perece. ¿Y qué es lo que perece en este mundo? Las riquezas, ¿cierto? Pero si yo pierdo esto que perece para ganar aquello que no perece, pues no estoy siendo tonto, estoy siendo sabio y entendido. Porque aquí estamos de paso, aquí somos pasajeros, queridos hermanos. Entonces, que Dios nos dé la gracia, hermanos, para ser ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir. ¿Y qué es lo porvenir? La vida eterna. Los galardones que recibiremos en el cielo, en la patria celestial, cuando nos presentemos delante del Señor. Entonces, Él nos provee para que seamos ricos en buenas obras, es decir, dadivosos, generosos y atesorando un buen fundamento para lo porvenir. Cuando dice atesorando un buen fundamento para lo porvenir, hace referencia a los galardones. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Nuestro mayor ejemplo de una persona rica que fue generosa, ¿quién fue? Nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Ustedes recuerdan lo que dice 2 Corintios 8:9, que lo deben saber de memoria. ¿Qué dice? A ver, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cuál es el mayor ejemplo de una persona rica o excesivamente rica? Cristo, que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Pero no enriquecernos con cosas materiales, efímeras y pasajeras, sino con la vida eterna y la comunión eterna con Dios para siempre. Sus cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que nos ha tocado, ¿o no es así? Bendito sea Él por siempre. Observen lo que dice 2 Corintios 9, 6 al 11. 2 Corintios 9, 6 al 11 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿A quién ama el Señor? Al dador alegre, aquel que no da por tristeza ni por necesidad, sino porque entiende que es un mandamiento de Dios y es un gran privilegio y una bendición dar. Y poderoso es Dios, si hacemos eso, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que si nosotros somos generosos, vamos a abundar más y más para toda buena obra. Lo que usted siembra en el reino de Dios nunca se perderá. Dios se lo multiplicará de miles y miles maneras, como está escrito. Repartió, hablando de Cristo, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias. Aquí tenemos todo un tratado de la bendición de dar, de ser ricos en buenas obras, de ser generosos y dadivosos con los recursos que Dios pone en nuestras manos, queridos hermanos. Si nosotros tuviésemos esa visión, ese entendimiento, créanme hermanos, que abundaría mucho más y más y más en nuestros hogares y en todo lugar la bendición de Dios en todas las cosas. Porque poderoso es Dios para hacer que abunde todo, dice el texto. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y en Proverbios 11, 24 al 25, el pasaje que hoy leímos en el tiempo de las ofrendas, diosidencialmente también lo traje el día de hoy. Proverbios 11, 24 al 25 dice: hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Escucharon eso? Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Tremendo eso. Cuando retenemos aquello que debemos dar, en lugar de enriquecernos, venimos a pobreza. Puede que no se empobrezca económicamente, pero se empobrece espiritualmente y será más amargado y no será feliz. Verso 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Todo lo que uno siembra, eso cosecha. El alma generosa será prosperada. Es la palabra de Dios, no mis palabras. Y en Hebreos 13, 16 dice, Hebreos 13, 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios
se agrada a Dios. ¿De cuáles sacrificios se agrada a Dios? De hacer bien y de la ayuda mutua. Debemos siempre nosotros estar dispuestos a hacer el bien y a ayudar, como sea, al que lo necesita. Esa debe ser siempre la disposición de los hijos de Dios en este mundo, queridos hermanos. Y miremos el quinto y último mandamiento para terminar nuestra enseñanza el día de hoy. El quinto mandamiento para los ricos de este mundo es que echen mano de la vida eterna. Verso 19, parte B, dice que echen mano de la vida eterna. Miren que Dios le manda a los ricos de este mundo a echar mano de la vida eterna. Y esto lo debe hacer tanto el rico como el pobre, por supuesto. Cuando un rico entiende, escúchenlo bien, que las cosas que el Señor le da no son suyas y que no son solo para su propio beneficio, sino también para ser ricos en buenas obras, siendo generosos, siendo dadivosos con los necesitados y la obra de Dios, está echando mano de la vida eterna. Es decir, está manifestando con hechos tangibles y reales que es un verdadero hijo de Dios, que no es avaro, que ama a Dios y a su prójimo, que está invirtiendo en lo eterno en lugar de hacerlo en lo que se destruye y se corrompe. Está echando mano de la vida eterna porque está imitando a su glorioso Salvador, el cual siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Echar mano de la vida eterna es entender el propósito para el cual Dios me creó y no dejarme llevar por la avaricia y por mis propias ideas y por las inclinaciones avaras de mi corazón. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con el joven rico que hoy también lo leímos a propósito en el autoexamen? El joven rico se perdió porque amó más su dinero que a Cristo. Echó mano de la vida temporal en lugar de la vida eterna. No echó mano de la vida eterna, echó mano de la vida pasajera. Yo he contado esta anécdota por ahí a veces. Cuando está deshielándose, ya pasando a la primavera, hay muchos cadáveres envueltos en el hielo, congelados. Y una águila estaba en un árbol y venía un trozo de carne en el hielo. Y el águila lo vio y fue y lo agarró con sus garras, pero no lo podía levantar porque era muy pesado. Y el agua estaba caminando poco a poco. Y el águila agarrada para volar. Y no lo quiso soltar. Y el témpano de hielo con el pedazo de carne cayó a un abismo, a una cascada, y el águila no soltó el pedazo de trozo y pereció junto con el trozo de carne congelado. Así que, hermanos, así pasa con muchos. No echan mano de la vida eterna, sino que se aferran a las cosas temporales y prefieren morir en sus delitos y pecados y en su avaricia, que soltar eso que los retiene en este mundo para echar mano de aquello que no se pierde. Que Dios nos dé esa gracia, queridos hermanos. El rico de la parábola de Lázaro, ¿por qué se perdió? Porque no fue generoso. Lázaro estaba a su puerta echado con llagas y nunca le dio nada. Fue un tacaño y un miserable. Mostró con evidencia que no amaba a Dios, sino que amaba sus riquezas. Fue enterrado con pompas. Pero ¿a dónde terminó el rico? En el infierno, en tormentos. Porque amó más su dinero. No echó mano de la vida eterna. Y quiero terminar, hermanos, con unas aplicaciones prácticas en esta mañana. El pasaje de 1 Timoteo 6, 17 al 19 tiene varias aplicaciones prácticas para todos los cristianos, ricos o pobres, aunque ya hemos visto aplicaciones durante todo el sermón. En primer lugar, nos enseña que no debemos basar nuestra vida
en las riquezas terrenales. Lo que debemos poner es nuestra esperanza en Dios y usar nuestras riquezas para hacer el bien en el mundo, manifestando el amor y la bondad de Jesucristo. A eso somos llamados, queridos hermanos. En segundo lugar, el dinero no debe ser la fuente de la esperanza tanto para el pobre como para el rico. El pobre creyendo que si es rico será feliz y realizado, y el rico creyendo que sus riquezas son el castillo y su refugio y su seguridad. Debemos despojarnos de esa idolatría, queridos hermanos. Nuestro único bien es Jesucristo y no los bienes de este mundo. En tercer lugar, el cristiano comprometido con Dios no será dominado por el amor al dinero y estará contento con lo que Dios le provee. Será buen administrador de los recursos que Dios le provee. El dinero no será la fuente de su seguridad y su esperanza, sino un instrumento para bendición a su vida, a la iglesia y a los demás. Y en cuarto lugar, aprendemos que el cristiano que tenga recursos no se sentirá superior a los demás, sino que tendrá un corazón humilde, agradecido y generoso. Esa debe ser la consigna de una persona que tenga recursos económicos, ser más humilde y más generoso cada día, haciendo el bien con sus recursos, porque él sabe que así atesora un buen fundamento para la vida eterna. Hará tesoros para el cielo, donde no hay ladrones, ni la corrupción de la polilla dañará sus riquezas, que son que no son materiales, sino que son espirituales y eternas. Recordemos por último que las riquezas no son un fin en sí mismas, son simplemente un medio para servir a Dios y a los demás. Así que este año, amados hermanos, pidámosle a Dios que nuestra esperanza y que el deseo de trabajar no sea el deseo de tener riquezas, o que si usted tiene el deseo de tener riquezas, esas riquezas, si Dios se las da, sea para ser rico en buenas obras y no simplemente para atesorar y amachuchar, sabiendo que Dios le puede quitar la vida en algún momento y que no está haciendo tesoros para el cielo. Pidámosle al Señor que nos ayude a dejar esta idolatría y a vivir simplemente confiados en el dueño y dador de todas las cosas, que estoy seguro que a todos aquí nos da todas las cosas y todo lo suficiente para disfrutarlo. Que Dios les haya hablado a su corazón y por último, que Cristo sea ese tesoro, porque la Escritura dice que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón, de manera pues que si Cristo es nuestro tesoro, nuestro corazón estará en Él, viviremos para Él, le amaremos y le serviremos todos los días de nuestra existencia. Colóquense de pie, por favor. Padre, te alabo y te bendigo y doy gracias a ti por tu amor, bondad y misericordia, colocando este día en tus manos la enseñanza que hemos recibido, Padre. Es una enseñanza tan clara, tan confrontadora, porque todos nosotros de alguna manera muchas veces confiamos en la plata y no en ti. Confiamos que si tenemos riquezas y abundancia, entonces estaremos seguros y seguros, pero no es así. Padre bendito, nuestra única seguridad, nuestro mayor bien eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner siempre la mirada en ti y no en las cosas temporales y pasajeras, porque el mundo es materialista y toda la filosofía del mundo nos conlleva a eso, a amar aquellas cosas que son temporales y pasajeras y nos mueven a quitar la mirada de ti, del eterno, del que permanece para siempre, de nuestro único y seguro tesoro que eres tú, Señor. Bendito seas tú, glorioso Dios. Te ruego, Padre, que nos dé la gracia para que este año vivamos centrados en ti y no en nosotros, Padre, y que si nos das recursos, los utilicemos sabiamente, disfrutándolos, pero al mismo tiempo siendo ricos en buenas obras.
atesorando buen fundamento para lo porvenir, echando mano de la vida eterna. Gracias, Señor. Te pido esto, mi Señor, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén.